continuación, Mario Castillo, nuestro siguiente expositor. Lo dejamos, Mario, bienvenido y que Dios... Gracias, Julio, te agradezco mucho. De verdad es un privilegio. Y es cierto que cuando uno adopta ciertos hijos espirituales... Hoy quiero hablarles algo bueno. Ahí está mi esposa, Rita. Hoy me dio el privilegio de poder compartir yo solito. Y una de las escrituras que me gusta mucho acerca del concepto que estamos manejando hoy es lo que está en el Salmos 27:10. Es cierto que pusimos 10:18, misión 10:18, que tiene que ver con Deuteronomio 10:18, pero esta tal vez para mí es el centro de todo, donde está Salmos 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me protegerá. Y creo que es una de las cosas que a veces no ponemos atención nosotros cuando leemos la Biblia. La Biblia a veces la leemos, pero la leemos tan rápido como un periódico, como una revista, como algo, pero no nos detenemos. Yo he estado peleando en los últimos meses con algunos lectores de la Biblia y de algunos documentos porque no somos gramaticales. No respetamos las comas, los puntos, punto y coma, punto seguido. No lo respetamos. Y leemos todo corrido. Y el concepto a veces es tan de detenerse y de pensar y analizar lo que realmente Dios está diciendo acerca de un concepto especial. Uno de los principios de la hermenéutica es de que la Biblia se interpreta a sí misma, siempre. No tenemos que andar buscando interpretaciones en otro lado. Y cuando yo busco el concepto acerca de la orfandad, encuentro que a Dios le interesa mucho, le interesan 3 puntos principales y los vamos a ver, o 3 personas o situaciones principales en las que se encuentran sus hijos. 3: la viuda, los huérfanos y los extranjeros. Tiene especial importancia en eso, y para él es muy importante en su corazón y en su justicia esos 3 tipos de situaciones que hay. Existe definitivamente una protección sobrenatural de parte de Dios a lo largo de toda la Biblia. Él ordena a su pueblo, y esta es una ordenanza y la vamos a ver, que por sobre todas las cosas se permita tener acceso a lo esencial de la vida para estas 3 situaciones, como lo hace una familia con sus propios hijos. Dios aborrece el desprecio y el descuido por los hijos abandonados, y en su amor y misericordia Él decide su cuidado. Cuando Dios habla acerca de los hijos, Él dice: herencia de Jehová son los hijos. No nos corresponde a nosotros decir: es que son mis hijos. Perdóneme, antes de que fueran sus hijos, fueron hijos de Dios. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es administradores de su corazón y llevarlos a la presencia de quien es su Padre. Que entiendan que toda la provisión viene de Él y no viene de los padres, que meritoriamente y por confianza estamos en la tierra. Y cuando sucede que por alguna situación son abandonados, vamos a ver al menos dos. Yo encontré varios casos de orfandad. Uno por decisión propia, otras por muerte y otras diferentes situaciones. Pero cuando eso sucedió, a Dios nunca le gustó que quedaran desprotegidos. Pero las personas no tienen ese corazón de Dios. Isaías 55:8 dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Tan alto están el cielo de la tierra, así están mis pensamientos de los tuyos. Y eso es, como ustedes no quieren pensar en esto, yo los voy a cuidar. Herencia de Jehová son los hijos, pero ustedes son los padres encargados de esto. Y quiero que oigan esto. Cuando Dios empieza a hablar de los huérfanos, empieza a hablar primeramente de su justicia. Porque el reino de Dios no consta de comida, bebida o abrigo. El reino de Dios consta de gozo, paz y justicia. Pero no la justicia que obra en los hombres, sino la justicia que obra en Dios. Entonces, oigamos lo que dice. Salmos 82:3. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. No dice causemos daño, no dice háganlo a un lado, dice defended al débil y al huérfano. Job 29:12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Un hombre
al cual Dios le puso en su corazón que hiciera justicia con el huérfano, con el pobre, con el menesteroso. Y habemos gente, de hecho, creo, que los que estamos acá son los que Dios ha puesto en su corazón la justicia para el huérfano, pero no su propia justicia, porque como bien han dicho mis antecesores aquí en el púlpito, podríamos decir, entonces adoptemos, ¿cuántos niños podemos adoptar? No se trata de eso, se trata de la justicia de Dios para una persona, para dos personas, para todas las personas, y no necesariamente tiene que tener una casa más grande, lo que tiene que tener es un corazón más grande. Y eso es a lo que llama a Dios que nosotros empecemos a entender. La justicia de Dios no, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que cuando Dios dice, te quiero bendecir, ustedes piensan en dinero. Dios piensa en salud para usted. Cuando Dios dice, defiendan al huérfano, no quiere decir que lo tengan a todos los huérfanos en su casa. Es peleen la buena batalla por el que no lo está haciendo, sus verdaderos padres. ¿Y qué significa eso? Yo no sé si usted alguna vez ha visto a un niño pequeño, desvalido, que no es su hijo, pero que quiere atravesar una calle y usted dice, vamos a ver a qué hora lo matan. A ver, no, ese carro verde no, el rojo lo va a matar. Usted no hace eso. ¿Qué hace? Usted corre y lo agarra y empieza a buscar al padre. ¿Es correcto? Eso es la justicia de Dios, porque no es su hijo, es el hijo de otra persona, pero Dios le manda a usted a hacer justicia. Ve y cuídale. Ve y dale. Ve y piensa, ve y haz. O sencillamente una palabra que aprendí el año pasado, Hinani. Es una palabra hebrea que dice, heme aquí, envíame a mí. Hinani. Y eso quizás es lo que hoy quiere Dios para ustedes. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tiene que hacer? No lo sé, no lo sé. Pregúntele usted a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y entonces va a empezar a obrar la justicia de Dios con los huérfanos. Y Deuteronomio 10, 18, por eso le habíamos puesto, Misión 10, 18, dice que Dios, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. ¿Quién lo hace? Dios. Dios. 3 situaciones por las que Dios da su corazón. 3 situaciones por las que Él expone a sus hijos amados, que somos nosotros, a que hagamos sus obras, no las nuestras, para darle pan, abrigo y comida a sus hijos, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y otra cosa que Dios muestra de los huérfanos es su protección. Salmos 68:5 dice, ¿les gusta mi tablet? Bonita, ¿verdad? Lo bueno es que no se descompone, pase lo que pase, cambios no pasa nada. Se puede caer, que no se rompe, así que no tengo problema. Salmo 68:5 dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. ¿Qué otra protección necesita? ¿Qué otra protección? Si Dios es el protector de los huérfanos y las viudas. Sí, pero también dice la Biblia que Él da de comer a los pajarillos y Él viste a las plantas. Sí, ¿cuántos de ustedes han visto un pajarito que tiene hambre y usted ve la mano de Dios con una lombricita? ¿Abre el piquito, mijito? No, ellos van y buscan el alimento, ¿sí o no? Entonces necesita de algo externo que provea esa protección. Y ese algo externo muchas veces somos nosotros. Entonces no nos, sí, Dios va a tener cuidado de ellos, dejémoslo así. No, nosotros somos los instrumentos para proteger. Si su hijo tiene frío, ¿qué hace usted? Morite del frío, hijo. No, le da un abrigo, ¿o no es así? ¿Tenés hambre, mi hijo? Sí, mira, ¿qué comes? O le da, mira, imagínese usted su hijo de 3 meses, usted no, en China. En China, un niño de 3 meses que está llorando y dice, ese debe tener hambre. Démosle unos 10 quetzales para que vaya a comprar lo que quiera. No puede hacerlo, tiene 10 meses o 3 meses, no puede caminar, necesita de alguien externo, ustedes y yo, para poder tener acceso a la comida, a la bebida y al abrigo. ¿Difícil? Probablemente sí, cuando no lo entendemos. Salmo 146:9 dice, el Señor protege a los extranjeros, óigame esto me gusta, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos.
¿Sabe que muchas veces nosotros como cristianos somos impíos? Ay, no, yo soy hijo de Dios, yo ya me bauticé. No, es que la palabra impío significa sin piedad. Sin piedad. Impío significa sin piedad, no significa que no esté salvo. Significa sin piedad. Ya vemos cristianos que no tenemos piedad. Vemos a alguien en necesidad y nos da lo mismo. Porque no tenemos piedad. Por eso somos a veces cristianos impíos. Y ese no es el concepto que manejamos nosotros. Un impío es alguien que no conoce al Señor, un filisteo no, ya me estoy metiendo en otro lado, ¿verdad? Bien, cambiemos. Deuteronomio 24:19. Esto le ponía a la gente en ese tiempo, con el pueblo de Israel, que hiciera para no abandonar. Por eso le decía que no es solamente que Dios venga y baje y le dé comida, abrigo, bebida y lo demás, sino dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Y eso le decía, porque la gente cuando hacía la siega del trigo o de cualquier otro alimento que tenía ahí, siempre recogían. Yo no sé si ha pasado a usted, no van a dejar nada, muchachos, todo hay que recogerlo. La ley de Dios decía: dejen algo para el extranjero, para la viuda y para el huérfano. Esa fue la indicación que tenía el pueblo y esa fue la circunstancia que Ruth conoció para que pudiera tener acceso a Booz y naciera el hijo de ellos. A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Edom. ¿Y sabe quién fue Edom? El abuelo de David, el abuelo de David. Y de David viene toda la genealogía hasta llegar a José y luego Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esta ley de Dios para los pobres y las viudas y los extranjeros? ¿Qué hubiera pasado? Sencillamente, Ruth no hubiera tenido acceso a gavillas, Ruth no hubiera conocido a Booz, Ruth se hubiera muerto y hubiéramos tenido que conocer otro nombre diferente, porque Dios no se va a quedar con hacer su propósito y voluntad. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y esos conceptos son los que encontré en la Biblia que me hace sentido para lo que Dios llama como adopción. Una tal vez de las escrituras que más conocemos nosotros es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para estar otra vez en temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción por medio del cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Y siempre que he tenido la oportunidad de platicar con alguien sobre esto, le digo: nosotros no conocemos el concepto de adopción porque somos hijos naturales y nos cuesta entender el concepto de adopción del cual está hablando la Biblia. Pero ellos sí lo conocían, tenían 3 términos diferentes. Estaba el término tectón y huíos. Tectón era el primero, desde que nacía el niño hasta los 13 años, y estaba el cuidado de la madre. Y la madre le enseñaba la ley, le enseñaba todos los menesteres que había que hacer en casa, y a los 13 años, en el bar mitzvah, se lo entregaba a su padre para que le enseñara un oficio. Le entraba a la fase de tecnón, lo que usted conoce ahora como técnico. Y entonces él aprendía, el niño o la niña aprendía el oficio del padre. Y al final de los términos de ese oficio, cuando el padre sabía que ya él había aprendido, él hacía una gran fiesta y llamaba a los amigos, hasta a los enemigos, a los clientes, a todos, proveedores, familia, los llamaba y hacía una fiesta. Y en esa fiesta él decía lo siguiente: hoy adopto a mi hijo como un hijo que sabe hacer las cosas. Y se quitaba un anillo y se lo daba. El término es huíos. Huíos es el hijo maduro, el hijo que ha aprendido el oficio del padre y que puede hacer su vida ahora en adelante con la anuencia y la bendición de la familia. Ese es huíos. Por eso llamaban a Jesús el hijo del carpintero, porque él estaba aprendiendo. Lamentablemente la Biblia no me dice más qué pasó con José. Lo que sí sé, por lo que hablaban de Jesús, es que le estaba enseñando el oficio. Pero no dice que hubo una fiesta de graduación
Porque la fiesta de graduación no lo iba a hacer un hombre, lo iba a hacer Jesús en el río Jordán, cuando Juan lo bautiza y él sale de las aguas y una voz de su verdadero padre dice: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y eso es básicamente la justicia de Dios en la adopción. Saberse amado por el Padre, saberse querido por alguien que es sobrenatural. Y esa es realmente la adopción de la que hablaba en el pueblo de Israel, para que tengamos el espíritu de adopción, de decir: Abba, Padre. Tú eres por sobre cualquier padre y madre, y no estoy juzgando la condición ni su amor, ni la belleza con la que usted se deleita con sus hijos. Estoy hablando de conocer al verdadero Padre, la adopción verdadera. Y dice la Biblia que Moisés tuvo una circunstancia muy especial. Él fue abandonado por sus padres porque había una ley. Alguien había dicho al rey que estaba gobernando en ese momento, le estaba diciendo: ¿sabe? Van a nacer un niño que va a gobernar y que va a ser el rey. Entonces, a partir de ese momento, él empezó a decir: todos los niños menores de 2 años deben de morir, y el que nazca y sea varón debe de morir. Y eso empezó a funcionar. Y dice que por algún tiempo, por algunos meses, la familia de Moisés tuvo que esconderlo para que no supieran que había un varón ahí y que lo fueran a matar. Pero hubo un momento en que el niño ya no podía estar ahí. Me imagino que ya creció bastante. Y entonces lo que hizo fue calafatear, dice, o poner con brea una canasta, o un Moisés, así le dicen ahora, pero una canasta donde metieron al niño y lo metieron al río. Y le encomendó a la hija mayor, a la hermana de Moisés, que siguiera la canastía para que no se volteara y se muriera Moisés. Iba a la canastía y la hermana, viéndolo donde iba, y llegó cerca de donde estaba la hija del faraón. No sé si estaba bañándose, lavando la ropa, no sé qué estaba haciendo, pero estaba ahí en el río. Dios la puso ahí. Y entonces cuando empezó a alcanzarlo, a llegar a donde estaba, y se da cuenta que es un niño. Y dice: ¡ay, un niño! No dice nada de la condición de la hija del faraón, no dice nada. Y entonces ella decide tomarlo. Y en eso llega la hermana, ella no sabía que era hermana de Moisés, y dice: ¡ay, mira! ¿Y qué vas a hacer para alimentarlo? Pues no sé, porque no tenía leche la señora o la hija del faraón. Yo conozco a una señora que lo puede alimentar, ¿quiere que la llame? Es hebrea. Dice: bueno, pues llámala. ¿Quién creen que alimentó en casa de faraón a Moisés? Su mamá. Eso es Dios cuidando. Y entonces fue adoptado. Usted ya conoce todo lo que pasó con Moisés. Si entendiéramos que cada uno de los que estamos aquí, adoptados o no adoptados, tenemos un propósito en Dios, sería más fácil nuestra vida en esta tierra. No nos estaríamos haciendo las 3 preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine aquí? ¿Y a dónde voy? Las 3 preguntas que todos hacen. Ninguno de ustedes es una maceta ni una planta para poner en un corredor. Ninguno. Tiene un propósito en Dios que tiene que ser hecho. Ahora tenemos que averiguar cuál es nuestro propósito. Y entonces dice en Éxodo 2:10: cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues le he sacado de las aguas. Le puso un nombre: lo he sacado de las aguas. Hechos 7:21: después de ser abandonado para morir, la hija de faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Él tuvo la oportunidad de crecer en un lugar, pero no terminó ahí. Él terminó siendo echado de Egipto y yendo al desierto, donde conoció a un verdadero Dios. Las circunstancias. La gente llama a veces desierto los problemas que tenemos, y realmente no es un desierto. Es un momento. La gente dice: yo prefiero estar en la cima que estar en el valle. Quiero decirle algo: en el valle se prepara todo lo necesario para alcanzar la cima. La gente quiere permanecer en la cima, pero quiero saber una cosa: ¿cuántos de ustedes pueden permanecer al menos un día durmiendo en lo más alto del monte Everest? Si solo llegan y pongamos la bandera, la foto, y vámonos ya. No se puede respirar. Entonces,
El objetivo no es la cima, el objetivo es el valle donde se prepara todo, como se preparó Moisés para poder sacar al pueblo de Egipto que había estado 480 años presos en ese lugar. Y luego el Espíritu Santo los lleva a través de luz y de una nube. El otro personaje es Esther. Esther dice, sus padres murieron y fue criado por un familiar. Eso sucede con mucha regularidad. Esther 2:7, y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, así se llamaba Esther, Hadasa. Estaba criando a Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. ¿Cuál era el propósito de Esther? No vamos a ahondar mucho de esto, pero el propósito de Esther era guardar al pueblo de Dios, porque lo querían destruir y había un decreto para destruirlo. Pero Esther fue llevada, fue entrenada durante 2 años y luego de eso presentada al rey Asuero. Y en ese momento decide, ella es mi reina, ¿va? Si usted quiere que le digan reina, algún día puede ir al mercado y le dice, ¿qué va a llevar mi reina? No, ya, ustedes me desvían, perdónenme. Y entonces, ya iba la lágrima por acá, va, y sí, la regresé, bien, perdón. El propósito de Esther era rescatar al pueblo de Dios. Por eso les decía, no somos plantas ni nada por el estilo, somos personas con propósitos. Y todos, incluyendo los huérfanos que vimos hasta ahorita, tenían un propósito. Y Dios lo hizo con ellos. Otro, Jesucristo. Por medio de su sangre en el sacrificio de la cruz nos viste a través de su sangre como la señal de adopción delante del Padre. Él fue, como ya lo dijeron mis antecesores, él fue la persona que vertió su sangre para que cuando el Padre dijera, ¿y tú quién eres? Si no estamos vestidos con la sangre de Cristo, que no es blanca, es roja. Si no estamos vestidos con la sangre de Cristo, porque por fe lo tomamos como nuestro Rey, nuestro Padre no puede decir de nosotros que somos sus hijos. Porque cuando se rompió el velo y tuvimos acceso directo al Padre, Él nos ve ahora como sus hijos por la sangre que nos cubre. Y entonces puede hablar de nosotros como hijo mío. Y nosotros hemos sido adoptados por la sangre y por el sacrificio de Jesús como hijos. Y ahora nosotros podemos llamar a nuestro Padre, Padre. Bien, yo creo que se me acabó el tiempo y no le den el micrófono a un pastor. Pero he aprendido a respetar el tiempo y quiero pedirles algo. Nosotros también somos adoptados por la sangre de Cristo, así dicen los cristianos. Hemos sido adoptados por el sacrificio de Dios y la sangre de Cristo. Y ahora podemos clamar nosotros, Abba Padre. Podemos decir, ¿sabes una cosa? Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Hemos abdicado al reino de nuestro corazón. Nos hemos decidido cada uno de nosotros, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esa es la razón por la que tenemos que pensar más allá de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras manos. La justicia de Dios clama por los huérfanos y las viudas, en este caso por los huérfanos. Y nosotros somos los instrumentos que podemos cambiar la melodía de Dios en el cielo. ¿Por qué digo la melodía de Dios en el cielo? Porque Dios dice de nosotros que somos su poema en sus manos. Poema suya somos, dice. Poema suyo somos nosotros. ¿Sabe? Él canta, dice Sofonías. Él canta sobre nosotros. ¿Se imagina usted como un buen padre o una madre, si usted tuvo la oportunidad de tener una madre que le cantaba? No importa si era Conejito Soy, si no sé cuál le cantaba, pero usted decía, yo quiero dormir con esa canción. Dice la Biblia en Sofonías que Él canta sobre nosotros. Pero es una canción, es un poema diciéndole cuán bueno es usted. No le va a sacar nunca las cosas malas que tenga, porque esa es la justicia de Dios. Él obra como un buen padre, con un corazón de padre.
amoroso. Y dice, tú eres mi hijo amado. Y te canta esa canción. Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Eso es básicamente lo que tenemos. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración y con esto termino? Padre, nadie en este mundo nos ha dado una interpretación de tus pensamientos porque no puede, pero tú sí. Abre pues nuestros oídos y nuestro corazón para que podamos entender esos buenos tiempos en los que tú quieres usarnos como instrumentos en tu reino. Hoy vamos a decir, Hinani, Señor, hágase en mí tu voluntad y yo quiero ser el que tú uses para el propósito. Sé que en tu corazón y en tu justicia están los huérfanos. Así que Dios, ayúdame a ser un instrumento de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.